Página 19. Hartos de corrupción. Norbert Bilbeni. ¿Qué es para usted la corrupción política? Corrupción política. Actividad ilícita de tipo económico en el ejercicio de un cargo político y aprovechándose de este. La corrupción política es un delito a la vez que una falta moral, mereciendo por ello la reprobación moral y la punición legal. En lo político es un abuso de poder con la gravedad de otros abusos de este tipo, como el tráfico de influencias o el uso de información privilegiada, a los que generalmente se hace extensiva la corrupción política. No hay en rigor una corrupción política, sino en o máxime de la política, por cuanto lo político no es la causa de tal ilicitud, sino los motivos personales o su pretexto político, financiación de gobiernos o partidos, que en sí mismos carecen de significado y sentido políticos. La política no es culpable de la corrupción, sino su víctima, tras ser utilizada como pretexto. ¿Qué siente usted ante los casos de corrupción? Para ser sincero, la corrupción política me produce mucha tristeza por la persona que se corrompió, vista su extrema debilidad, y por la política misma, que se ve a sí mismo debilitada por esa clase de individuos y su lamentable defecto. Siento también vergüenza ajena, porque una tan noble profesión, la de representar y mediar desinteresadamente por otros y por obedecer un ideal, algo que como profesor y como demócrata sí puedo decirlo, algo que siento tan próximo, se ha echado a perder por una debilidad. Y siento también un rechazo, casi una indignación ante el corrupto y su acto, porque a la debilidad le ha acompañado la malicia, es decir, la intención de cometer lo que sabía era un mal, y aún así, y pudiendo hacerlo, no lo ha evitado. ¿Qué daño, qué daño hace la corrupción a la sociedad? El daño mayor de la corrupción a la sociedad es el de romper la confianza de ésta en sí misma. La corrupción es por ello tan abyecta y reprochable, porque corrompe la inocencia de lo que podía y debía ser una existencia común en la justicia y la verdad. Eh, la corrupción es como mostrar pornografía a un niño y provocarle la confusión de esas imágenes con la sexualidad o el amor. ¿Qué imagen va a tener un niño, empezando por los hijos o nietos del corrupto, de lo que es la vida pública y la actividad política? Un político puede provocar o aburrir, equivocarse o hacer el ridículo, pero en ninguna circunstancia habría de degradar los mimbres de la sociedad y en especial los más tiernos su garantía de futuro. Qué duro trabajo después de la corrupción explicar de nuevo que la sociedad no conlleva el mal y que la política es un bien.
¿Qué es lo peor de la corrupción? Mm, Lo peor de la corrupción es el consentimiento de la corrupción. Peor que los actos corruptos en sí mismos es que estos sean de un modo u otro justificados por el entorno del corrupto y todavía tolerados por la sociedad. Lo peor de la corrupción política es acostumbrarse a ella y que sea la propia costumbre, al final, la que la crea, mantiene y disculpa. Ahí está la gran diferencia entre las sociedades y regímenes corruptos y los que no lo son. Es un hecho que la corrupción los afecta a todos, casi sin excepción, pero también que en unas partes se la persigue y condena, y en otras menos o nada. Lo más grave está en estas últimas. Todo su entramado es corrupto, empezando por las triquiñuelas domésticas y acabando por el robo de quienes deberían protegernos de los ladrones y dirigen la policía. No son tan preocupantes los corruptos como que haya una sociedad corrupta a su alrededor. Conozco más de un caso de jóvenes universitarios que disfrutan de becas de movilidad y en cambio van de crucero en vacaciones. ¿En qué nos afecta a nosotros, todos los ciudadanos? La corrupción política nos afecta a todos y cada uno de los ciudadanos, no solo a la sociedad como forma de convivencia. Desde un punto de vista político, la corrupción produce la pérdida de autoridad y de legitimidad de las instituciones políticas y de sus integrantes. Es una de las peores cosas que le puedan suceder al poder político, que pierda su capacidad para ser creído y obedecido. Entonces, la ciudadanía deja de ser leal a cuerpos como las magistraturas, las cámaras parlamentarias y a la misma administración. Vamos a ver, ¿con qué ánimo pagar los impuestos si quienes los recaudan los evitan y nos roban? ¿Por qué acatar una orden gubernativa o respetar una ley si quienes las decretan son los primeros en vulnerarlas? Es de sentido común advertir que la corrupción política desacredita a nuestros ojos las instituciones políticas y hace que no nos sintamos comprometidos con ellas, facilitando la deslealtad institucional y la pura y simple desobediencia a la autoridad. Lo cual, visto desde el ángulo individual, afecta a nuestro sentido de identidad política y a nuestra voluntad de participación política. Ciudadanos sin ciudad en la que identificarse y por la que moverse. ¿Qué se podría hacer para que fuera más eficaz la lucha contra la corrupción? Para combatir la corrupción política hacen falta medidas correctivas y preventivas. Entre las primeras, creo que la más importante es aplicar la ley con rapidez y sin excepciones, evitando la impunidad. La ciudadanía se ha de ver protegida por la ley y los responsables políticos sentirse amenazados por ella. Peor que la injusticia de la corrupción
es la no justicia de dejar al corrupto impune, sin que se le penalice por el robo ni que devuelva lo robado. Parece que eso escandaliza tanto como lo primero, y se comprende que sea así. Asimismo, habría que introducir normas legales más severas en relación con la transparencia y el rendimiento de cuentas. En cuanto a las medidas preventivas, la mejor creo que está en la formación de los funcionarios públicos y de los militantes y cuadros de los partidos, donde la ética pública y profesional ha de ser expuesta y valorada en todos sus aspectos. ¿Hay de verdad solución? Es claro que hay una solución para la corrupción política. Si el problema está en la cabeza, ha de ser resuelto en la cabeza. Por eso insisto en las medidas preventivas centradas en la educación. ¿La cabeza del corrupto es débil o está demasiado desarticulada? Presumiendo, por ejemplo, de buenos hábitos, pero cediendo a la clandestina tentación. Una persona sana, con valores y equilibrada, y más aún si esta persona es en el fondo feliz, no tiene necesidad de corromperse, y el mismo hecho de la corrupción le asquea, le repugna. Al llegar de sabático a Chicago, entregué a una administrativa mi primer plazo de la póliza médica. Era un buen puñado de dólares en metálico. Al día siguiente me llamó para decirme que le había dado 40 de más y que pasara a recogerlos. Oiga, esto es honestidad. Estoy seguro de que esta persona transmite ese mismo valor a su familia. Manéjese poco o mucho dinero, la cabeza funciona igual. Hay cosas que sabe que no puede hacer, y si ella funciona bien, no las hará. El problema está en la cabeza. La corrupción no es necesidad ni es tendencia. El corrupto fue educado por otro igual, y hasta que no cambie por sí mismo o cambie la educación, la corrupción seguirá siendo un riesgo para las cabezas débiles o demasiado desarticuladas. ¿De dónde viene la corrupción? La corrupción viene de la cabeza, pero la cabeza tiene muchas entradas. Los mensajes que le llegan y que facilitan la corrupción son en España muy variados. El primero, como en todas partes, es el mal consejo o el mal ejemplo de otros seres corruptos, algo que ya le llegó al corrupto en su niñez o juventud. Es la mala educación. Pero luego están las corrientes de fondo de nuestro país que en la cabeza del predispuesto a la corrupción le sirven de alimento y hasta de excusa. Así, y dicho sin orden de relación, ahí está nuestro problema con la picaresca. Es tonto quien no es un aprovechado y se beneficia lo más con lo menos. El Lazarillo es uno de nuestros héroes nacionales. ¿A qué negarlo? Pícaros, bribones por doquier, desde la gente humilde hasta los poderosos que no tienen necesidad. Hay otra cosa que influye también sobre el corrupto, el familiarismo, tan típico de las culturas mediterráneas.
mostrar ante la familia que uno es su miembro más aventajado y que puede conseguirle hasta lo inaudito. La familia importa tanto que el corrupto, un arribista y a menudo desclasado, no daría un paso sin esperar a impresionarla. El nepotismo, por lo demás, suele ir asociado a la corrupción. Donde hay nepotismo y amiguismo, hay corrupción. El cherches la femme es en esta parte: busquen al hermano o al cuñado. En España las tramas son familiares y se cuecen alegremente en las largas y locas sobremesas. Otro elemento pro corrupción: la vanagloria, alardear de lo propio sin recato. Es un mandamás, vaya cochazo, yo te lo arreglo, que en nuestro contexto puede, tanto como la codicia, común con otros pueblos. Y un factor tan importante como los anteriores, lo poco que se ha cultivado en España la conciencia moral, siempre con la manga ancha gracias a las indulgencias, la rutinaria confesión y, hoy, a su heredera, la cultura de la excusa. Todos lo hacen, yo no voy a hacer menos, solo es un poco, no pasa nada, no quise hacerlo, me aconsejaron mal. No tenemos una cultura de la responsabilidad, ni parece que la deseemos. Un alumno mío se marchó pronto de su casa porque me decía: mi padre no me riñe, pero no sabe cómo me carga, que siempre me pida que sea responsable. Ya me tiene harto. ¿Se justifica en algún caso la corrupción? Todo lo cual me permite concluir que no hay excusa posible para la corrupción política. Es un daño tan grande para la política que afecta a la política en sí misma. Cansados de políticos corruptos, la gente pide que gobierne la gente y sobre todo sospecha de la política. Pero si no es bueno que uno quiera ser, de buen principio, un político profesional, menos bueno es que nadie al final quiera ser político. La corrupción política ha alejado a los jóvenes de la política, pudre, ensucia, corrompe lo que toca y lo que no también. No tiene justificación ni excusa alguna. El pretexto de ayudar al partido, al gobierno o a una supuesta causa buena no hace disculpable la corrupción. Siempre será una falta moral y un delito, y nunca hubo necesidad de ella. El corrupto no favorece, perjudica. Sin embargo, lo típico y previsible de un país en que la corrupción política es sistémica y la corrupción es un fenómeno generalizado, casos de fraude en tarjetas sanitarias, subsidios de empleo, becas y subvenciones, pago de impuestos, declaraciones de gastos, confección de currículos, realización de exámenes y ensayos, salarios obreros, contabilidad empresarial, comisiones bancarias. Es que la corrupción no genere una protesta social efectiva y sostenida, sino que ésta sea episódica e ineficaz, y que la corrupción se perciba como un mal al que hay que acostumbrarse. ¿Qué le diría usted a un amigo corrupto? A un amigo corrupto le diría lo mismo que acabo de escribir aquí, que su obrar no tiene justificación ni excusa y que además no es propio de él. Mi sentimiento se uniría a mi convicción
y creo que pondría como condición de continuidad de nuestra amistad el que abandonase esa práctica y la confesara. De otro modo, dudo que me sintiera cerca de esa persona. Hasta el corrupto tiene su dignidad, pero el respeto a la dignidad no obliga a la amistad. ¿Cómo puedo ser amigo de alguien así? ¿Cómo me puedo confabular o tener una relación de amistad con alguien corrupto? ¿Es el actual un momento especialmente grave en cuanto a la corrupción? El actual momento de la corrupción política en España es especialmente grave. La corrupción resta eficacia y autoridad a los responsables políticos para resolver los mayores problemas del país, que son la falta de crecimiento económico, el desgaste de la Constitución y las instituciones políticas y el conflicto territorial. A causa de la corrupción, no existe en este país ni el poder, ni la autoridad, ni el temple, ni la dedicación necesarios para resolver estos problemas, y la corrupción misma ha pasado a ser el primer problema. ¿Cómo van a poder solucionar los equipos que ayer la pasaron por alto y hoy subestiman en la práctica su importancia? Este problema ha pasado a un primer plano, lo cual es gravísimo, porque afecta al personal mismo que ha de resolverlo junto con los otros problemas. Es como dejar la nave a un timonel enajenado. Señor, ¿la corrupción irá a más o a menos? No creo que la corrupción vaya a más, y así lo espero, aunque es probable que aparezcan múltiples casos ligados a los anteriores, porque lamentablemente la corrupción política ha sido sistémica y por mucho tiempo. El franquismo está tardando mucho en morir. Tampoco es de descartar que al cabo de unos años los propios equipos políticos que acabaron con ella cometan las mismas faltas. Nihil novum sub sole. No es que el mal esté inscrito en el corazón del hombre, es que su cabeza es débil y a veces, cuanto más inteligente, tiende a estar más desarticulada. Por eso puede que la corrupción se acabe cuando al menos 2 generaciones seguidas se hayan educado en la integridad personal y profesional. Integridad personal e integridad profesional. ¿Y qué quedaría por decir sobre la corrupción? ¿Qué queda por decir mientras tanto de la corrupción política? Yo creo que una vez condenada la corrupción política, hay que decir que no habría políticos corruptos si no hubiera también ciudadanos corruptores y corruptos. A ver, miremos a nuestro alrededor y a nosotros mismos. La hipocresía moral está muy extendida. Denunciar el mal no nos hace buenos. Hay que ser consecuentes y reconocer nuestras faltas y las de los políticos, aunque éstas, por pertenecer a cargos públicos, sean mayores. Pero en esencia son las mismas. La ética es un compromiso que obliga a todos. Página 24.